Bueno, y Micaela Chaiti, hablar de tanto, Hola a todos, gracias por venir. Hoy les voy a contar sobre algunos resultados que hemos trabajado con el barrio de Quinteto con respecto a la geometría de varias operaciones con computador fijo y la relación que tiene esa geometría con los operadores rangos asociados a esta. En principio, el estudio de trabajo, este trabajo está marcado en estudios de geometría, hace un gen en función distinta, es un gen de la teoría de operadores, cuatro operadores, que son interesantes de estudiar en los contextos, particular, esto va a estar en la espacio con términos, asociado a las concepciones ortogonales. Y como ejemplo, puse acá tres artículos que estaban con motivación para estudiar este espacio de computadores de proyecciones, que son las de todos los correr, que es un espacio que tiene a partir de muchas proyecciones. Entonces, el reductor descubrimiento puedo tomar, cada uno de los trabajos científicos, y el de Quinn, que es el reciente, que habla sobre los vértices para las proyecciones, en donde ambos tres se muestran que hablan sobre la geometría de espacios homogéneos, a figura lo que demuestran es resultados en donde garantiza la existencia de geometrías individualmente. Entonces, más o menos, el objetivo va con esa intención de demostrar que no trabajar hoy es encontrar eso de las órbitas de pares con computadores. Entonces, el principio es una caracterización de este computador de proyecciones, que es básicamente se encontrar un operador de secuencias y computador de proyecciones, y PWD en el 2004 salió una caracterización respecto a los de Lagrange, que se pueden medir con otras proyecciones, siempre y cuando sea conjunta, con normas menores de media que pueden estar en el. Con esas propiedades, nosotros definimos, se define el conjunto de swap como el par de proyecciones, un espacio de Hilbert, en donde ese valor de los computadores de proyecciones son fijos con respecto a los instrumentos. Considero también la descomposición con respecto al núcleo ortogonal, y vamos a decir que A es la composición genérica, que la es objetivo, y una observación es que la composición genérica, entonces el par, el Q, está en ese conjunto, también va a estar en ese conjunto. Básicamente porque el núcleo de A lo puedo poner en el rango de. Entonces, cuando decimos posición genérica con respecto a P1, nos quiere decir que el espacio sea el espacio. Y en esta charla lo que voy a encargar es estudiar la geometría con respecto cuando va a estar en posición genérica. En realidad, vamos a dividir los dos casos genéricos y posición genérica, porque me encargo de la parte. Una caracterización que hizo Kiki en el 2019 fue que hablar de computador de proyecciones, pero puede realizar que es un computador de proyecciones que existe un operador objetivo, sobre el que el espacio de Hilbert, el espectro de ese operador está en el rango 0,2, y lo que podemos hacer es que podemos ver que A es simultáneamente equivalente a la forma de Hilbert. Con esta caracterización, un poco trabajamos después para relacionar el operador de ángulos, y lo que hicieron Chiqui acá fue que al caracterizar o escribir de una forma similar, la forma B menos B, permite también identificar a las proyecciones en términos de un unitario y una unidad parcial. En este caso, va a ser unitario como infante de B, y la simetría parcial autojuntar, en donde tenga como su espacio inicial su espacio de M, que es la altura del rango del operador. Entonces, para hablar un poco sobre lo que es el ángulo, y que es una herramienta útil para probar problemas geométricos, va a ser el teorema de Kalman,
en el artículo de ese espacio, Jaime probó que existe una simetría en el movimiento geométrico donde garantizar que uno puede empezar con proyecciones, una representación artificial con bloques, en donde básicamente donde uno se garantiza la unitaria, digo, trabaja con respecto a rango de T y sobre todo en el campo geométrico, y va a consistir en dos operadores en conjunto, que va a ser el C y el X, que en este sentido se lo va a poder escribir en términos de lo de gamma, en donde este gamma va a ser el operador gamma. Básicamente lo mismo que estamos buscando acá es con el operador gamma, con el teorema de la función relativa respecto a nuestro espacio, respecto a nuestro líquido, y con eso poder encapsular toda esta información en un operador que va a ser el operador. Bueno, y para considerar esto, consideramos la conformación unitaria, va a estar definida de esta forma, en donde lo que nos permite acá es presentar en su espacio, en términos de proyecciones que van a estar definidas con las funciones con conformación unitaria. Nos sirve básicamente para la representación del conjunto y así poder trabajar las propiedades geométricas, topológicas, geométricas, con y lo que básicamente uno con esto también puede reformular el teorema con la calificación de Hiroshiki con respecto a que es unitariamente equivalente de la forma que tiene ver, con respecto a esta forma unitaria, y lo que uno ahora hicimos acá relacionar esta caracterización de Hiroshiki con respecto a la de Palmas, en donde consideramos este operador secundario X, donde va a ir el espacio el rango de T y la diagonal, la conjunción del por L. Lo que obtenemos es que la conjugación unitaria la vamos a escribir en su diagonal por el operador X por X, que se observan ese X por X, el operador distintivo, que va a estar dentro de los P, que está en el X por 2, y que justamente ya tiene, es unitariamente equivalente, entonces tiene forma de la forma de Y, unitariamente de X. Entonces, en este sentido, nos permite escribir a las proyecciones de un V en este caso, en donde el futuro va a ser el operador de identidad y la simetría va a ser el G de gamma, en donde el G va a ser el misógino del concepto. Esto básicamente es para representar el término del operador gamma para el. Y considerando esto, pasa a la acción del grupo unitario de conmutantes, el sexual, está hecho por la conjugación unitaria, la proyección. Lo que queremos hacer es que es activa, es decir, que la activa en conjunto es para todo par de proyecciones, para el conjunto, va a partir un unitario de conmutantes donde conecta a ese parte de una función de interpretación, o si es localmente transitivo, es decir, que si para cada cero sexual existe un radio digo donde cuando tenga un PV como todo herramientas, va a decir un unitario en el propio Chiqui, en su artículo, había la caracterización de las propiedades de la ciencia, donde se va que va a ser transitiva en cada componente por conexa respecto a la topología de H. Además, está en esa forma de NV, lo que garantizan esta parte de proyección que van a pertenecer al mismo componente de la conexa, y solo si la propiedad parcial está esos de ahí están definidos en cada par de proyecciones, y son niveles particulares de la existencia de un. Y otra cosa que consideran poder escribir la acción va a estar definida también con el espacio unitario hacia un nivel para el que entonces, nosotros lo que queríamos ver es el poder
interpretar la acción mediante el operador ámbito, y podemos hablar un poco de la fórmula, y lo que en principio lo que podemos conseguir con consecuencia del teorema de Fermat es que si el operador ámbito se a cada par de proyecciones, entonces va a existir un unitario siempre y cuando los operadores ámbitos son unitarios. Esto nos permite entonces definir la órbita de cada punto efectuado, marcada por acción de ese el punto de central por segundo, y como correlario en consecuencia de una disciplina teórica, lo que está diciendo básicamente es que van a coincidir en este barco, pero sí son particulares con el. Acá en principio ya tenemos la definición de las órbitas, no quiere saber cómo son las órbitas de la topología dentro del situado. Entonces, en principio, pudimos construir una asociación, siempre y cuando el I se redonde es un punto de lado respecto al lado, pudimos encontrar las asociaciones muy cerca del punto PQ, pero no coinciden en la zona. Básicamente, lo que nos está diciendo ahí es que la acción nos lo pone de. Entonces, eso fue bien, básicamente, para poder el resultado principal, que va a ser con respecto a la acción, que va a ser localmente positiva, siempre y cuando iba a depender justamente del efecto del operador. El ISO de 2 no pertenece al efecto, es un punto aislado, o equivalente a el ISO de 4 sería el espectro de gamma, o el punto aislado, la acción va a ser completamente donde este operador ángulo va a ser para cualquier valor. Y lo que, como consecuencia de este tema principal, lo que nos permitió es definir un poco la órbita con respecto a los componentes y a recomponer. El resultado que tuvimos es que para A inyectivo, el conjunto de sexual, según la legislación, el grupo unitario con impacto repetitivo, entonces la órbita de este componente correcta como la componente. Y si la acción no es totalmente positiva, entonces la órbita coincide con el componente, pero no con la componente. La idea de este resultado, básicamente, la guarda del resultado es, por un lado, probar que la órbita coincide con el componente, que ahí donde sí utilizamos el teorema objetivo de probar que es positivo, en una componente fotométrica, pero para ver si coinciden con el componente conecta, lo que se trató de probar es que el espacio sexual es un espacio localmente al componente, porque hay en este espacio tanto los componentes como los componentes. Y esto, ahora vamos a hablar un poco de estructura exponencial, que va a ser el grupo que vamos a definir de filosofía, que va a ser todo lo secundario, donde fijo al par de Q, que es el secundario, y vamos a realizar el grupo de filosofía, en donde pudimos ver que el grupo de filosofía, es para la conducción unitaria que estudia mencionando, respecto al unitario de Palmo, así que hay parte de la código de la diagonal, permite que para cualquier construcción de par de proyecciones ahí, el grupo para un par de proyecciones de esa forma de A, el grupo de entropía va a estar dado por matrices con la diagonal por unitarios del conductor de. Y para un poco la demostración de esto es cuenta directa, pero lo que mostrar más que nada porque si uno pertenece al computante de A, implica de esta forma, con su motivación, implica que el X y pertenece al computante de X. Ahí se puede escribir un poco de secundario, como vamos a hacer, y donde se destaca en la última parte, con respecto a que cumpla esta parte, se destaca que ahí el W y el 1 tienen que ser iguales, y con la expresión que tendríamos respecto a Q, ahí nos puede demostrar que tiene que contar con el operador. Y acá, consiguiendo esta clasificación,
acá, porque después que vamos a estudiar, es qué pasa con estos dos constantes, con el gramo y con el C4. Por un lado, se puede ver que si con constante de gamma, claramente, los chicos de constante de colegio, de constante conceptual, de constante objetivo, de colegio, pero no, en principio no se sabe si coinciden, como que pasa la y bueno, y una vez que tenemos la caracterización del grupo de fotografía, la idea justamente es llevar una estructura de espacio numérico, que normalmente es dividido por el cociente de dos grupos y para eso, en principio, se sabe que es constante un operador rotado y se llama operador disponible, que significa que el grupo unitario, que claramente es un grupo urbano, entonces, lo que garantizamos acá, lo que podemos probar es que el grupo de fotografía es un subgrupo de grupos unitarios distantes, donde podemos identificar la órbita con respecto al cociente en la estructura de espacio en particular del ficho. Y acá voy a escribir un poco las áreas aquí para el grupo unitario, los conmutantes van a ser conmutantes ya, cristianos, y cuando tengan esta relativa van a ser multiplicados en el grupo de fotografía para un interés. Con respecto a la estructura productiva, cumple con varias condiciones, donde existe un subespacio, para cada punto de la voluntad existe un subespacio en el área de la el grupo ocupante, el grupo de representante, en donde el grupo, el área de allí, el grupo de fotografía complementado, podemos encontrar una distribución suave del subespacio N respecto al punto de número de la unidad. Y por el otro lado, invariante del espacio invariante bajo la visión interna del grupo. Con estas dos condiciones podemos probar la reductiva. Y para hacer un comentario respecto a la conducción del complemento, fueron primordiales para las construcciones de estas proyecciones, como gamma, que va a depender de la isla de I, del grupo de conmutantes, y donde manda cada uno a la diagonal, que depende de la proyección que, por donde está, para construirla, utilizamos el artículo de Demetrio Andruchov, que es de medidas externas, y lo que obtuvimos es que pudimos construir con donde el rango de esta proyección va a ser el conmutante, digamos, y lo que permite básicamente es que el rango de la el álgebra de y el grupo psicológico, los grupos de los complementarios. Y después, por otro lado, cuando uno tiene estructura productiva, que uno se garantiza la conexión, entonces uno puede ver la teorética, entonces para cada punto de la órbita podemos definir la tangente de esta forma, con los comentadores de esta pregunta. Y por otro lado también podemos identificar al cambio tangente con respecto al cociente de los álgebras de cada grupo. Del grupo unitario y del grupo de. Entonces, si denotamos a ese zeta, a esos vectores correspondientes a cada zeta, correspondientes a cada álgebra de y grupo unitario, las teóricas van a estar de una manera, donde van a tener como punto inicial el segundo uno, como el factor inicial, como el vector tangente de zeta, y donde ese operador que está bajo el K, lo que define básicamente es el levantamiento de esos vectores hacia el espacio de los vectores donde tiene el levantamiento y la resistencia de direcciones de los vectores de tangente con respecto al nivel. Entonces, lo que obtuvimos acá, en esta parte, es la expresión de estas teorías, que van a estar dadas de esta forma, donde van justamente van a estar dadas por esta expresión que se ha mencionado antes, y este R1 es el operador unitario del sistema Hamming asociado a este
punto que otro punto. Que va a estar asociado al operador ámbito de este punto. Y por el otro lado, para sacar un poco de curvas minimales, buscando un poco de estadística, cuando estamos activos, para hablar sobre curvas minimales, voy a hablar un poco sobre parámetros de magnética y vamos a usar magnética difícil, que tenía la órbita, que es la que definieron en el grano por el Israel, con el artículo, por el artículo que habla de la geometría mixta, entonces, la feria de los. Y básicamente lo que definen acá es considerar el ínfimo de la norma entre Z más Z0, donde Z es pertenece al quebradería constante de A y Z0 es la potencia de la quebradería. Básicamente esto está acabado porque, como está indicado con el cociente de la quebradería, los vectores de la órbita pueden estar en todos los sistemas que viven en términos de cociente. Entonces, vamos a definir un levantamiento de forma y vamos a levantar el final que alcanza el éxito. Y básicamente, para estos estudios, estudiar las curvas minimales, está el problema de Ortiz, que es demostrar que las curvas arranquen en este punto, en donde se el vector de Z, y que tenga mínima longitud para todo el primer proyecto. En particular, no necesariamente tiene que existir eso, pero vamos trabajando en esta parte de la forma de existen los levantamientos, pero no nos hablamos de eso. Entonces, en principio, lo que podemos todos van a dar la asistencia, van a ver la longitud, curvas de longitud mínima, pero el problema es cómo calcular esta longitud. Entonces, ahí es donde empieza el papel de la tela del ese, donde va. ¿Qué relación hay entre este positiva? Bueno, ya he mencionado antes, como cáncer, el operador ángulo está dentro del C4, pero no necesariamente tiene que pasar al 3. Un ejemplo base como para entender eso es que si yo considero que el operador ángulo de dos formas de manera. Uno que va a dar la sobre 2, cuando considero el seno por seno, va a ser el seno de A, el seno de A, el seno de A. Lo que obtenemos es que el C4 va a ser el operador de entidad multiplicado. Entonces, lo que permite acá que solamente van a coincidir siempre y cuando las diagonal, y el problema básicamente viene porque la función, porque no tiene que no ser una línea efectiva, no tiene que ser. Entonces, para entender un poco de este problema, para preguntar uno considera ahora que hablamos de una matriz de Fourier, considera el operador del efecto de gamma, de la nota de la N, también del servicio, y con esta misma idea que dijimos antes, utilizamos instrucciones espectrales con respecto a los operadores, y que lo que pasa acá es que si ambos tienen que ser iguales, entonces alguno de estos dos tiene que ser cero. Entonces, con esta idea, para algunos de que alguno de estos dos sea cero, sacamos esta proposición en donde para un operador de conjunto, las funciones para esta proposición para conseguir este conjunto de reglas y programas de esta forma, algunos de nosotros. Y ahí con esto, consideramos la relación con respecto a los comentantes que ustedes no poseen, digamos, lo que podemos obtener es que con esa condición de lo que coinciden, podemos calcular el mal, lo van a estar de esta manera, voy a hablar con uno, y la uno, va a ser el minimal, y lo que también se pudo probar es que las curvas que cumplen el problema de valor inicial
lo que tiene resulta ser una geodésica con la condición productiva. Entonces se puede expresar de esta forma. Y en particular acá, lo que uno puede probar es que si como están coinciden, entonces puede ser que dos puntos cualquiera pueden ser de la órbita, pueden ser unidos por una geodésica, la condición productiva con este mínimo, y que en este PI lo puedo crear aquí. Estamos considerando que lo puedo escribir también de forma se explica en términos de la proyección de una de las descripciones del punto que vamos a meter en cuarto de mitad. Y bueno, y por último, ya tengo un comentario que estuvo trabajando también con la policía, que ahí se complicó un poco más los ejemplos, qué es lo que pasaba. Consideramos de nuevo este caso que habíamos hablado un poco antes, donde el operador se estima la pista diagonal, el máximo piso sea que convocante, la la diagonal en forma de, y por lo tanto, si por este convocante se puede dar, lo cual no se puede. Y lo que uno quiere hacer básicamente en este caso es el mínimo de la bandera. Para expresar los términos de la bandera. Y esto nos llevó a un problema de iniciación simultánea, en donde últimamente cuando uno quiere buscar la componente principal para este caso, en la componente principal, y nos encontramos con un problema de iniciación, donde para cualquier las no dice terminar, y uno trata de buscar una diagonal donde en ambas puedan minimizar el máximo. Realmente es el problema que nos acordamos de la proposición diagonal. Y lo que podemos hacer es clasificar las soluciones en casos según la relación intelectual. Lo separamos en casos por un lado por la traza, uno con respecto a la traza del otro, y va a depender también del valor de la figura de valor de cada uno. Este es el comentario, ¿no? Simplemente es que parece mostrarse por estudiar los locales. Y bueno, por último, es que básicamente la solución a los problemas es que lo que para tratar los casos puede fundamental incorporar las funciones de los autovalores donde va a depender de sus parámetros y eso sabe que también hay que saber de la hora de calcular las habilidades. Entonces eso nos permitió poder trabajar con eso y encontrar las soluciones de las mismas técnicas. Bueno, estas son nuestras estuvimos trabajando la predicción. Primero se nos con respecto a la geometría y con respecto a la predicción de los y eso lo